Buenos días, muchachos. Qué pena, portugués. Qué pena, muchachos. Buenos días, hola, profe. Buenos días. Discúlpeme, por favor, ahí un inconveniente con el despertador. Ahí les estoy dando ingreso. Pido nuevamente disculpas, muchachos. No volverá a suceder conveniente con el despertador ahí. Uy. Bien. Bueno, vamos dando el ingreso a los chicos. Mientras tanto, vamos acá. Ustedes van ingresando. Bueno. Ay, Jesús. Listo. Samuel, me la ingreso. Bueno, muchachos. Bueno, entonces les doy la bienvenida para este tercer periodo. Vamos a empezar con muchas ganas. Recuerden que este periodo estamos haciendo una guía por cada 4 semanas porque es una hora semanal. Entonces el semestre pasado hicimos una guía por cada 2 semanas. Este semestre estamos haciendo una guía por cada 4 semanas. O sea, quiere decir que tenemos tiempito para entregar este trabajo. O sea, que no se entrega este viernes, sino lo vamos a entregar perdón, no se entregó, si no se entrega este viernes, sino se va a entregar desde este viernes en 15 días. Ya ahorita revisamos la fecha para que lo tengan en cuenta, muchachos. Si es necesario programar otra reunión, porque quedan claras lo que vamos a explicar hoy, entonces con el mayor de los gustos la volvemos a programar. Bien. Bueno, sé que otro chico, Mateus, está tratando de ingresar. Entonces tomemos, bueno, aquí ingresó alguien más, Laura Martínez. Esperamos que ellos dos se terminen de unir. Tomamos evidencia del pantallazo de la asistencia. Entonces, bueno. Ahí está. La evidencia de la asistencia. Muy importante. Porque ahora pues nos están exigiendo del colegio que se tome pantallazo de asistencia en cuanto a los estudiantes con el objetivo de que tener un mayor control. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, aquí. Esto, muchachos. Están viendo bien la pantalla, ¿verdad, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces recordemos, cada 4 semanas, o sea, más o menos la fecha que se va a entregar. Entonces, de este viernes en 15 días entregamos esta actividad. Entonces, dice, el asunto que vamos a estudiar nosotros aquí, bueno, ahí cambia un poquito el formato, pero pues es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí, muchachos? Vamos a aprender aquí a nombrar óxidos, reconocer óxidos. Estos señores óxidos son el primer grupo de sustancias químicas de la química general, de la química tradicional. Son muchísimas las sustancias que tú encuentras en la naturaleza, que ves a tu alrededor. Todos los días ves sustancias diferentes en la cocina, sales al parque, ves rocas, ves bastantes cosas que tú entonces
te van a dar una gran idea de lo amplia que es la naturaleza y lo grande que es la naturaleza y cómo vamos a organizarla en cuanto a minerales, en cuanto a cosas que tú ves. Entonces, primero que todo, el primer gran grupo de sustancias están todos los óxidos. Los óxidos, el nombre lo dice, son todas aquellas sustancias que tienen oxígeno. Entonces, si yo tengo un metal M unido al oxígeno, voy a obtener un óxido del tipo metálico. Le voy a llamar óxido metálico. Y los óxidos metálicos todos son rocas. Los óxidos metálicos todos les llamamos rocas. Entonces, si voy a tomar un no metal, con el oxígeno le voy a llamar un óxido no metálico. Los óxidos no metálicos todos son gases. Aquí en el grupo de los óxidos no encontramos líquidos. Óxidos no metálicos, no alcancé a escribir bien. Entonces, estos son dos grupitos de sustancias. Los de arriba los utilizan como fuentes para obtener los metales. Los óxidos metálicos los vamos a encontrar, por ejemplo, el óxido de hierro, son rocas de color rojo. Cuando vemos arcillas rojas, cuando vemos material polvorulento rojo, está hablando de óxidos de hierro. También encontramos los óxidos de aluminio que son de color verde oscuro. Y encontramos también, por ejemplo, algunos óxidos de aluminio que son de color grisáceo. El material donde más encontramos óxidos de nuestra cotidianidad son las arcillas. Las arcillas las encontramos en muchos lugares y es de hecho una mezcla de muchos minerales utilizados para la fabricación de ladrillo y otros materiales. Entonces, ahora muchachos, la manera como se nombran los óxidos, pues tienen muchas utilizaciones y la manera como se nombran los óxidos, entonces, son bastantes. ¿Cómo los vamos a nombrar? Entonces, aquí tendremos que para nombrar un óxido tengo que tener en cuenta el estado de oxidación. Entonces, primero que todo, bueno, la formación de los óxidos es no metal y oxígeno y metal y oxígeno, como estamos viendo ahí. Aquí tenemos la manera como los nombramos. Primero que todo, reconocerlos en la naturaleza es muy fácil. De hecho, cuando nosotros respiramos, ingresa oxígeno y nitrógeno a nuestros pulmones. Expiramos y estamos expulsando dióxido de carbono u óxido carbónico, que es un óxido no metálico, o sea, es un CO2. Ahí como estamos viendo nosotros, estamos hablando de un óxido, en este caso particular. Bien, entonces, aquí tenemos metal, oxígeno, no metal, oxígeno. Tenemos la forma de nombrarlas, nomenclatura stock, nomenclatura tradicional y nomenclatura sistemática. Muchachos, estos son tres lenguajes para nombrar los óxidos. Y estos tres lenguajes, pues, los vamos a encontrar muchísimo en el desarrollo de la química, no solamente en el grado octavo, sino también en su grado décimo. En ese periodo vamos a trabajar óxidos y vamos a trabajar hidróxidos. Entonces, ahora, nomenclatura de los óxidos. Bueno, depende del estado de oxidación. Si tú miras que hay elementos que tienen un solo estado de oxidación, como el potasio, que su estado de oxidación es +1, ya sabemos a qué se refiere el estado de oxidación, que fue la última guía que estudiamos la vez pasada. El oxígeno siempre su estado de oxidación será -2. Y entonces, al unirlos, date cuenta que para poder nivelar, tengo aquí un positivo y aquí tengo dos negativos, y para poder nivelar le pongo aquí un 2. Entonces nos va a quedar, o simplemente es como si los cruzáramos. K2O, y como es de un solo estado de oxidación, le llamo óxido de potasio. Óxido de potasio. Cuando tiene, bueno, de potasio, cuando tiene un solo estado de oxidación. Bien. En el caso del hierro, como lo tenemos acá, el hierro tiene dos estados de oxidación. El hierro trabaja con hierro +3 y con hierro +2. O sea, si tú lo ves en tabla periódica, encuentras estado de oxidación del hierro como +3 y como +2. Si lo unimos al oxígeno, el oxígeno siempre estará con estado de oxidación -2. En alguna ocasión habíamos visto que para nivelarlos, bueno, o como quieras, o los cruzas. Simplemente al cruzarlos, o sea, este 2 va para acá y este 3 va para el otro lado, quedando Fe2O3.
o 3. Bueno. Y en el otro lado, al cruzarlos, queda Fe2O2. Pero cuando quedan pares, así como en este caso que estamos mirando aquí, que quedaron 2 pares, simplemente se simplifica mitad de uno y queda FeO. Son 2 óxidos distintos. El de arriba está muy oxidado y el de abajo no está tan oxidado. El de arriba, el Fe2O3, cuando tienen mayor estado de oxidación, como en este caso, vamos a utilizar la terminación ICO. Cuando tiene menor estado de oxidación, vamos a utilizar la terminación OSO. Entonces, mayor estado ICO cuando tienen 2 estados, menor estado OSO. En este caso tenemos el óxido para el de mayor estado de oxidación, óxido. En el caso del hierro, se utiliza el prefijo fer. No son muchos los que utilizan prefijos. El cobre se utiliza cor. Entonces, ferrico. Óxido férrico. Y estamos mencionando a este de acá, que tenemos ahí. Y el otro, el de abajo, es el óxido, la terminación oso. Óxido, obviamente, fer. Y la terminación óseo. Óxido ferroso. Ahí están los dos, óxido férrico y óxido ferroso. Entonces, de esa forma, muchachos, nosotros hemos de reconocer 2 óxidos, cuando está muy oxidado y cuando no está tan oxidado, o cuando trabaja con su mayor estado de oxidación y cuando trabaja con su menor estado de oxidación. Decimos férrico y ferroso. Estos dos señores sustancias, el férrico está muy oxidado, es decir, no puede oxidarse más, y el ferroso no está tan oxidado, es decir, que podía llegar a oxidarse un poco más. Bien. Vamos a borrar acá y vamos a revisar otro tipo de sustancias, de las cuales nosotros tenemos acá que tener en cuenta. Cuando tiene 3 estados de oxidación, como el que estamos nosotros mostrando acá, estamos hablando, por ejemplo, del azufre. Si te das cuenta, el azufre trabaja con +2, con +4 y con +6. Si se une el azufre +2 con el oxígeno -2, cambian, queda S2O2 y lo simplificas quedando SO. Y se utiliza para el menor el prefijo hipo y la terminación oso. Eso es solamente un poquito de práctica. Y entonces tendríamos en este caso, el óxido hiposulfuroso, porque para el azufre no se dice asulfuroso, se dice sulfuro. Esto lo vamos a tomar con práctica. Cuando es el segundo, porque en este caso trabajo con +4, ya no con el menor de todos, sino con el que le sigue, entonces queda SO2, que haría óxido sulfuroso. Cuando trabaja con el mayor de todos, que es +6, entonces vamos aquí a tenerlo, el azufre +6, con el oxígeno -2. Bueno, los dos, vamos a que reaccionen. Y nos va a quedar S2O6. Lo simplificamos y nos queda 1, 3, que haría SO3 con el mayor estado de oxidación de 3 y quedaría óxido, y ahí la terminación ICO, óxido sulfúrico. Eso, óxido sulfúrico. Entonces, no olvidemos, cuando es de 3 estados, el primero es con un estado, el segundo es el ejemplo para 2 estados, el tercero para elementos que tienen 3 estados. Entonces, el menor hiposulfuroso, el que le sigue sulfuroso y el menor de todos sulfúrico, perdón, el mayor de todos sulfúrico. Menor hiposulfuroso, que le sigue sulfuroso y el mayor de los 3 sulfúrico. Cuando tiene 4 estados, caso del cloro, ese es un óxido no metálico. Entonces, en ese caso, muchachos, en el caso del cloro de 50, menor de todos, hipooso, aquí, hipooso, el que le sigue, oso, el que le sigue, ico, y el mayor per ico. Entonces, ahí están
para que ustedes los repasen, muchachos, lo tomen muy en cuenta cuando son ejemplo de 4 estados. En el caso del cloro, date cuenta que aquí está con los dos, ahí le agrandamos un poquitico acá, para que se quede un poco más visible. Ya. Entonces, ahí se los desorganiza un poquitico. Bueno. Entonces, cuando es con 4 estados, como estamos viendo yo aquí, en este caso, lápiz. Entonces, tenemos aquí el cloro -2, oxígeno -2. Entonces, al intercambiarse, perdón, aquí es +1. Cloro +1. Y aquí oxígeno -2. Ahí le quedó mal a la guía. Cloro +1. Oxígeno -2. ¿Listo? Los intercambiamos. Quedaría cloro 2. Oxígeno 1. Y entonces le vamos a decir a este, el menor de todos, hipooso, óxido hipocloroso. Hipoclor, cloro, hipocloroso. Entonces, en el segundo es +3 y -2. Los intercambias, te das cuenta, +3 pasa para un lado, 2 pasa para el otro lado, quedaría Cl2O3 y quedaría el óxido cloroso. Luego el cloro +5 y oxígeno -2 se intercambian, quedaría 2 para allá y 5 para este lado, Cl2O5 quedaría el óxido clórico. Date cuenta que es hipooso, oso, ico, y el último per-ico. Entonces sería con +7, que es el máximo estado de oxidación del cloro, y tú los buscas en tabla periódica, ahí están los estados de oxidación de cada elemento, se intercambian y queda Cl2O7, se quedaría el óxido perclórico. Así es en la nomenclatura tradicional, muchachos. Para que la practiquen en estas semanitas, la tengan muy en cuenta. Bueno, en la nomenclatura sistemática es la más fácil de todas. Solamente hay que mirar cuántos cloros hay y cuántos oxígenos hay. Entonces, si hay 3 oxígenos, tú dices trióxidos, como en este caso, trióxido, si lo ves, es muy fácil. Trióxido de, y son 2 cloros de dicloro. Bueno, ahí aparece en la guía que también se le puede decir de cloro. Si tú quieres el elemento que acompaña el oxígeno no se nombra como di, pero generalmente sí se le dice dicloro, trióxido de dicloro. En el siguiente caso sería aquí el monóxido de dicobre. Generalmente esta nomenclatura no se usa para los óxidos metálicos, pero bueno. Entonces, óxido, monóxido. ¿Por qué mono? Porque es un solo oxígeno. Monóxido de dicloro, de dicobre. Ahí lo tienen, muchachos, monóxido de dicobre. Y el último, trióxido, si lo ves, de dialuminio, o si lo quieres dejar también como uno solo, trióxido de dialuminio. Como tú quieras. Es muy sencilla esta nomenclatura para que la practiquen y la estudien, muchachos. Muy sencilla para el nombramiento de los óxidos. Y vamos a la última, que es la stock. Y en esta es solamente reseñar el estado de oxidación. En este caso, ClO2, como ya lo vimos en la guía pasada, el oxígeno siempre con -2, aquí 2 por -2, -4, y aquí hay un hito para que nos dé, acuérdense del cuadrito que dejamos arriba, 2 por -2, -4, y para que nos dé 0, tenemos que tener +4, recuerden muy bien esa guía, la última guía del periodo pasado. Entonces, significa que este tiene un estado de oxidación, el cloro de +4. Ese es el más importante para nombrar la nomenclatura stock. Simplemente yo digo óxido, porque estoy en óxidos de cloro, y coloco, me quedó bien escrito, óxido de cloro en romano 4. ¿Listo? Bueno, óxido de cloro 4. Entonces, ahí como se dan cuenta, muchachos, es bastante sencillo, solamente que entonces hay que tener muy en cuenta el estado de oxidación. Como lo pueden ver, óxido de cloro 4. Me quiero
4 en romano. Si lo quieren escribir en romano, si no, pues escríbanlo en número normal, óxido de cloro 4. En el caso del otro ejemplo que tenemos el CO2, oxígeno menos 2, 2 por menos 2 menos 4. Aquí entonces, ¿cuánto sería el estado de oxidación del carbón? Sería 4. En este caso también nos aparece, le decimos óxido de carbono 4. Óxido de carbono 4. Listo. O 4 en romano, o 4 en número normal. Entonces, muchachos, esos son las tres formas de nombrar. Nomenclatura tradicional con las terminaciones ico-oso, hipo, hiposo, per, ico. La nomenclatura es sistemática con el dióxido, trióxido y la stop, colocando en romano el estado de oxidación. Es bastante simple, pero hay que practicarlo porque es tenerlo de mucho cuidado. Lo que es del saber, por ejemplo, construye la fórmula de los siguientes óxidos. ¿Cómo así? Sí, entonces pues es como potasio. El potasio, su estado de oxidación es +1, ahí dice la valencia es 1. Y el oxígeno, porque son óxidos, obviamente van a ser con oxígeno. Entonces aquí ya tenemos, lo intercambiamos, quedaría K2O. Y ya, ahí ya tengo el del primero, el del A. El del B es con zinc. Zinc. ¿Cuál es el estado de oxidación del zinc? Lo vemos en tabla periódica, es +2. El oxígeno con -2. Y al intercambiarlo, quedaría zinc 2, oxígeno 2. Pero entonces lo simplificamos simplemente. Ahí está, y queda ZNO. Eso es lo que hay que hacer, muchachos. Ahí le dice esos dos. Lo que hay que hacer en el primer puntico del saber. El segundo punto, ¿cuáles son básicos y cuáles son ácidos? Bueno, los óxidos básicos son los metálicos y los óxidos ácidos son los no metálicos. Entonces, ¿cuáles son los óxidos metálicos? Los que están metal, oxígeno. Esos son los óxidos metálicos. Y los óxidos no metálicos, pues obviamente son no metal, oxígeno. Esos son. Entonces, los básicos son metal, oxígeno. ¿Y cuál es el metal, oxígeno? Aquí tenemos. Lo buscamos en la tabla periódica. ¿Cuáles son los metales? Ahí están. Vamos a recordar las propiedades periódicas, muchachos. Aquí está una división. Tenemos aquí están todos los metales y aquí están todos los no metales. Entonces, ahí está. El sodio está ubicado por acá. Eso quiere decir que es un metal. Significa que este es un óxido metálico o óxido básico. Le colocamos al frente óxido metálico, u óxido básico. Uy, me quedó pegado. Bueno. Lo mismo, bueno, aquí en el caso del fósforo, tú vas a buscar el fósforo y el fósforo se aparece por aquí, significa que ese es un óxido no metálico. ¿Y dónde están los no metales? Óxido no metálico u óxido ácido. Me ponen al frente. Establezca la diferencia entre función química. Lo buscas en internet. ¿Qué es una función química? ¿Qué es un grupo funcional? Lo buscas ahí en el internet de una manera muy sencilla, en la que lo puedas complementar de esa forma. Entonces, ok. Bueno. Ahora, para el hacer, hay que hacer estas organizaciones. Al3 y oxígeno -2, entonces los combinas, quedaría Al2O3. En la nomenclatura tradicional le llamo óxido de aluminio. En la nomenclatura STOP le digo óxido de aluminio 3. Y en la nomenclatura sistemática digo trióxido de dialuminio. Bueno, aquí le pusieron de aluminio. Si quieren dejarlo de aluminio, lo importante es que digan si es tri-dióxido, etc. Igualmente aquí aparece el Cl2O5. Si yo tomo este Cl2O5, cuando me aparece la fórmula tengo que establecer el estado de oxidación. Entonces, aquí coloco el cuadrito que se enseñó en la guía pasada, 1 por -2 -2.
Y este 2 por 1 significa que este trabajó aquí con más 1. Para que me dé más 2, entonces este tiene que ser más 1. Entonces quedaría más 2 y menos 2 nos da 0. Eso significa entonces que el estado de oxidación es más 1. Y como es más 1, busco en la tabla periódica y encuentro que el cloro es su menor estado de oxidación. Y el menor, bueno, aquí voy a colocar que fue cloro más 1 y que fue oxígeno menos 2. ¿Sí? Entonces, voy a encontrar que es el menor estado de oxidación. Ah, no, perdón, este es Cl2O5. Perdón, me equivoqué, muchachos. Pues Cl2O5. Pensé que se trataba de Cl. Que discúlpenme ahí. Entonces, aquí vuelvo y la tomo. Cl2O5. No lo miraba bien ahí. Ay, no quiere coger el lápiz. Cl2O5. Volvemos a repetir el procedimiento. Oxígeno menos 2. Entonces, aquí el cuadrito de arriba. Oxígeno siempre es menos 2, ¿no? Recuerden la guía pasada. 5 por menos 2, menos 10. Significa que aquí tiene que darme más 10. Y que para que evidentemente me dé más 10, entonces este tiene que ser con 5. 5 por 2, 10, o sea, significa que trabajo con 5. Y si busco en tabla periódica, el cloro trabaja con 1, con 3, con 5 y con 7. Entonces trabajó con el 5, no es el mayor de todos. Ojo, el primero se dice per hipooso, el segundo sería con oso, este sería con ico, el T7 sería per ico, revisen eso. Entonces, este sería entonces ico, por eso le digo óxido clórico. En la nomenclatura stop sería pentóxido, porque son 5, pentóxido de dicloro. Pentóxido de dicloro. Ahí lo colocan. Y en la otra nomenclatura, no, aquí está colocándole, perdóname, aquí está colocándole, esta es la de acá. Porque en esta nomenclatura hay que colocarles el estado de oxidación. Entonces, en el estado de oxidación aquí trabajo con 5, entonces yo digo óxido de cloro 5. Estas nomenclaturas son muy fáciles, la única que es un poquitico de cuidado es la tradicional. Óxido de cloro 5, qué pena. 5 en romano le ponen 5 en. Y ahora este sí. Entonces tú tomas ahí pentóxido de dicloro. Pentóxido de dicloro. Listo, muchachos. Así sucesivamente hay que hacer las demás actividades del hacer. Vayan practicando. Tenemos tiempo suficiente para aprender eso bien. Consulten el internet. Ahí hay videos sugeridos. Creo que aquí hay un video sugerido al comienzo de la guía. Y entonces, ahí está. La actividad 4, como son 2 semanitas, entonces le ponen al frente el nombre en la nomenclatura que quieran. Y aquí en la actividad 5, al frente, le ponen la fórmula, óxido de litio. Por ejemplo, aquí sí ya está, es el óxido férrico, en la nomenclatura que quieran. O trióxido de hierro, óxido de calcio o monóxido de calcio, dióxido de silicio o óxido de silicio, ¿sí? En la nomenclatura que quieran. El óxido de litio, igualmente, el litio tiene un estado de oxidación de +1, y el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. La más fácil es pensar que se intercambian y luego simplifico si hay lugar, quedaría el Li2O. Ahí está la fórmula. Eso hay que hacerlo de ahí para abajo. ¿Listo, muchachos? Y ese es más o menos el trabajito que tenemos nosotros que desarrollar. En 8 días creo que podemos hacer nuevamente una reunión buscando que haya quedado más claro el concepto, buscando si hayan quedado dificultades. Aquí hay una lectura reflexiva, ¿sí? Entonces, una actividad a partir de la lectura escriba 2, es de 2 reacciones que se dan
para la formación de óxidos mencionados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se formó el smog, que es la reacción del nitrógeno más 2 con el oxígeno más 2, entonces oxígeno menos 2, entonces nitrógeno más 2 con oxígeno menos 2. Entonces, obviamente, como son 2 y 2, pues me va a quedar NO, y al quedarnos 2 se simplifica, pues por eso queda NO. Ese es el smog. Entonces, ahí está una de las reacciones que se presentan. Para que las tengan en cuenta, muchachos, y en 8 días vemos cómo les ha ido con esta guía. A ver si les ha ido mejor, si tienen todavía dudas, dificultades para desarrollarla, o si todo está bien. Bueno. Entonces, eso sería, muchachos. A ver si hay alguna otra cosita. Pues no sé si hay alguna preguntita que me digan. Pues tengo clase a las 7, pero nos quedan todavía unos minuticos. Nos quedan unos minuticos para poder nosotros interactuar si tengamos alguna duda. Bien, muchachos, eso. No se les olvide que esta guía la entregamos para este viernes. En 15 tenemos todavía bastante tiempo, porque es apenas, son 2 guías que se hacen de química para todo el periodo, por cuanto no tenemos en una sola hora semana. En la otra semana podemos hacer una nueva reunión para revisar a ver cómo les ha ido con esta guía. A ver si hay dificultades, si hay dudas, si cómo nos va. ¿De acuerdo? Bueno, vamos aquí ahora a tomar evidencia de pantallazo. Voy aquí a tomar la evidencia de pantallazo. Tengo 2 chicos participantes. Muchas gracias por poner la cámara. Vamos a poner, no les olvide repasar, tener en cuenta si necesitan alguna cosita, me dicen para poder grabar un video y enviárselo del desarrollo de estas actividades, que pues obviamente son muy sencillas, pero que tienen que tener un cuidado extremo, en el sentido de que hay que nombrar bien, reconocer los óxidos, establecer estados de oxidación, tener mucho cuidado de no confundir los estados como en la terminación icoso y poso para los estados de oxidación, o reconocer de alguna forma cuáles son óxidos metálicos o cuáles son óxidos no metálicos. Es bastante sencillo, muchachos. Pueden utilizar muchos mecanismos. Si hay alguna dificultad, me están llamando. No se les olvide, me están escribiendo y con el mayor de los gustos estaré presto a brindarles asesoría en lo que se necesite. ¿De acuerdo? Vuelvo y les pido inmensas disculpas porque esta mañana, pues lamentablemente por las circunstancias del reloj, entonces me pasó el tiempo. No es que no estuviera despierto, pero entonces estaba esperando el reloj y cuando vi cuenta que no funcionó, me di cuenta después de, ay, caramba. Entonces, gracias el compañero Daniel Felipe Portugués por estar pendiente. Entonces, todas estas cositas, muchachos, la grabación les queda y en unos instantes entonces se las enviaré. Bueno, muchachos, por no ser más, entonces, por favor, escríbanme las dudas que tengan al resolver la guía. Es trabajito para 15 días, para 4 semanas, perdón, porque son apenas 2 guías para el periodo, entonces tienen tiempo para hacer esta guía. Por favor, háganla con calma, háganla bien, mucha concentración y estaré pendiente de que me cuenten cómo les ha ido con esta guía. Entonces, me escriben y en 8 días tratamos de hacer otra reunión a ver cómo les fue. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces, sin ser más, es un abrazo muy grande. Cuídense mucho. Ahorita tengo clase nuevamente. Entonces, muchos éxitos y espero que hayan entendido. Próximo, entonces les envío la grabación. Bueno, muchachos, entonces, hasta luego, pues. Entonces, estoy pendiente de que me escriban y que me cuenten cuáles son las dificultades que han tenido con el desarrollo de la guía, ¿vale? Bueno. Hasta luego, profe. Bueno, chicos. Excelente. Luego. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.